Vamos a iniciar en este caso con una breve exposición de lo que es otra distribución de probabilidades de variable discreta, la que corresponde a la Poisson. ¿Ok? Muy bien. La distribución de Poisson, como ya lo dije, pues es una distribución de probabilidades que se utiliza para variables discretas. Y en este caso aplicaría para situaciones aleatorias, donde hay que calcular probabilidades de manera que se tenga lo siguiente. Vamos a ver. En este caso vamos a definir una variable x, que es el número de sucesos que ocurren en un intervalo continuo de tiempo, longitud o espacio de un tamaño determinado. Ok, entonces vamos a ver, estamos en un espacio de tiempo. En un espacio de tiempo, en un determinado lugar, puede estarse sucediendo un fenómeno, ¿verdad? Que yo, imaginémonos una carretera, por ejemplo, en cierto tramo, ¿sí? Donde eventualmente están ocurriendo accidentes. Y entonces, pues, podría ser que en un día, en un periodo de tiempo cualquiera, digamos, en un día, puedan suceder 0 accidentes, o 1 accidente, o 20 accidentes, o 100 accidentes. Todos los días puede ser diferente. Al día siguiente, pues, en lugar de 20 accidentes, a veces ocurran 3, 2, ¿verdad? Entonces, eso es de lo que se trata. Yo tengo un espacio de tiempo, ¿verdad? Y entonces, en ese periodo de tiempo pueden suceder el evento X cantidad de veces, la cual sería variable, ¿verdad? Entonces, al final lo que se trata de esta distribución de probabilidades es calcular la probabilidad de que se presente el suceso eh, X cantidad de tiempo, perdón, X cantidad de veces, ¿verdad? Durante ese periodo de tiempo, en esos lugares específicos. Ok, pero para eso necesitamos por fuerza conocer el promedio en que el suceso se presenta en ese lugar durante ese periodo de tiempo. Vamos a ver. Pensemos otra vez en el tramo de la carretera. Yo tengo un tramo de la carretera donde podrían suceder X cantidad de accidentes cada día. Pero a lo largo del tiempo, yo he podido calcular un promedio, porque el día anterior sucedieron tantos accidentes, el día tras anterior tantos, y así sucesivamente. Basado entonces en los datos frecuenciales históricos en ese tramo de la carretera durante ese periodo de tiempo, durante el periodo de tiempo de un día, en este caso que estamos pensando, tenemos que en promedio suceden, no sé, 2,28 accidentes. Ese 2,28 ¿dónde salió? De haber agarrado un poco de días de hoy para atrás y haber visto cuántos accidentes han sucedido en cada uno de esos días, sumar la cantidad de accidentes de todos esos días y dividirlo entre la cantidad de días y sacar un promedio. Entonces, el juego aquí trata de encontrar, bueno, cuál es la probabilidad de que si dado que en ese tramo de la carretera suceden 2,28 accidentes por día, los datos históricos así lo indican, el análisis frecuencial. Entonces, cuál es la probabilidad de que un día cualquiera, o hoy, por ejemplo, sucedan 3 accidentes, o suceda uno, o no suceda ninguno, o sucedan 5, ¿verdad? Entonces vean que al final lo que se calcula también nuevamente es una variable discreta porque siempre va a ser un número entero de accidentes. ¿Cuál es la probabilidad de que sean X cantidad de accidentes hoy? Porque siempre, pues, el suceso sucede o no sucede, o se da el accidente o no se da el accidente, ¿verdad? Al final vean que en esto pues es un poco similar a la distribución binomial, porque hay dos opciones, o que suceda el accidente o que no suceda, ¿verdad? Son las únicas dos opciones que hay. ¿Ok? Entonces, en este caso pues es también una variable dicotómica, decimos que es una dicotomía, al igual que en la binomial. La idea sería calcular el número de veces que se presente el suceso. Vean que en este caso, a diferencia de la binomial, puede ser hasta infinito. O sea, podemos calcular hasta la probabilidad de que sucedan, no sé, en ese día 5 millones de accidentes, por decir algo. No existe el límite como en la binomial, que decíamos que el evento se repetía n veces y habría que ver r veces cuántas, cuál es la probabilidad de que se presente r veces en n veces que haga el evento. Aquí no, simplemente conozco el promedio en que se presenta el evento durante un periodo de tiempo y calculo la probabilidad de que se presente cualquier cantidad de veces durante ese periodo de tiempo particular. ¿Okay? Muy bien, entonces ese promedio se designa con este signo que ven por acá que se llama lambda, la letra del alfabeto griego. Entonces, eso por fuerza
yo tengo que conocerlo para poder calcular las probabilidades. ¿Ok? Muy bien, entonces una vez que tenemos a la variable x y el promedio, entonces decimos que esa variable aleatoria x sigue una distribución de Poisson de parámetro lambda. ¿Ok? Muy bien, aquí está en términos un poco más formales la expresión de la función Poisson, donde su parámetro importante es lambda o el promedio en que el evento se presenta. Muy bien, la función de probabilidad, ¿cómo es? Pues acá la tenemos. Quiero calcular la probabilidad de que el evento se presente r veces, dado un lambda, pues va a ser simplemente lambda elevado a la r dividido entre r factorial, multiplicado por el número e, ¿verdad? Es una constante matemática, el cual tenemos que elevar a la menos lambda, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el caso de volviendo a los accidentes de la carretera en el tramo que les decía anteriormente, si yo tengo una carretera, un tramo de carretera donde suceden 2,28 accidentes diarios en promedio, entonces lambda sería 2,28. Y R sería la probabilidad que yo quiero calcular. ¿Cuál es la probabilidad de que hoy en ese tramo se presenten 5 accidentes? Entonces aquí donde está R lo sustituyo por un 5, que va a ser 2,28 a la 5 dividido entre 5 factorial. Eso multiplicado por E, que es una constante, que es 2,7180 y algo, una cantidad infinita de decimales, y eso lo vamos a elevar a la menos lambda, pues para este caso particular, a menos 2,28. Observen que R, pues evidentemente solo toma valores enteros, por eso es discreta la variable, porque pueden suceder 0 accidentes, o 1, 2, 3, pero vean que no tiene límite, puede ser hasta infinito. Y lambda sí se exige en este tipo de distribución que lambda tiene que ser un número positivo siempre, tiene que ser mayor que 0. Es decir, la función solo funciona, valga la redundancia, cuando lambda es mayor que 0. Acá y por acá, bueno, está la comprobación de que la suma de todas las probabilidades es igual a 1, ¿verdad? Y pues vemos algunos casos en los cuales se podría aplicar número de bacterias nocivas por cada centímetro cúbico de agua, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de encontrar X cantidad de bacterias dentro de un centímetro cúbico de agua? Conociendo que el promedio histórico de cantidad de bacterias por un centímetro cúbico de agua es tal. Número de partículas reactivas emitidas cada hora, ¿verdad? Es lo mismo, pues la variable es el tiempo. La probabilidad de reacción negativa ante un fármaco de un individuo es 0,5. Si hay 100 individuos, número de individuos con reacción negativa. Ok, este es un típico ejemplo de, de la Poisson, donde en este caso lambda sería 0,05 y el R que estaremos calculando es para que sean 10. La probabilidad de que un individuo tenga un accidente es de 0,01. Si hay 3.500 individuos, probabilidad de tener X número de accidentados, ¿verdad? Ok, este también es otro caso de la media y variancia. Tanto la media como la variancia en la distribución Poisson son lambda en ambas, ¿verdad? Lambda en ambas, ¿ok? Simplemente. Muy bien, un ejemplito pues nos permitirá aclarar un poco más el asunto. En este caso tenemos el Departamento de Recursos Humanos de una municipalidad. Se reciben en promedio 1,6 quejas por semana de los usuarios. ¿Ok? 1,6 quejas por semana de los usuarios por mala atención a sus solicitudes. A dichas quejas se debe asignar personal para que realice la investigación y se dé seguimiento. Entonces, calcular la probabilidad, por ejemplo, que se den más de 3 quejas, o se den exactamente una queja, o 0 quejas, o entre 6 y 8 quejas. Entonces, vean que en este caso pues está el lambda, que es el promedio de quejas que se reciben, o sea, históricamente, dada la cantidad de quejas que se han presentado por semana, se ha llegado a que el promedio es 1,6. Entonces queremos saber, por ejemplo, mañana, cuántas quejas esperaríamos que se presenten, ¿verdad? O más bien, me gustaría saber cuál es la probabilidad de que mañana se presenten 3 quejas, o 2, o ninguna, o 5, ¿verdad? Muy bien, entonces de eso es lo que trata. Vamos a verlo en un Excel para tener más claro eso. Por acá tenemos el problema. Bien, la distribución Poisson, recordemos que pues, el detalle importante es conocer a lambda, en este caso 1,6 quejas por semana. El R pues va a depender de lo que nos pregunte. Vamos a suponer que cuál es la probabilidad de que se presenten 2 quejas por ahora.
Aquí vamos a poner el número E, que creo que es como 2.7183. También existe ahí una función matemática poder traer a E, pero sin embargo pues yo lo voy a dejar así, ¿verdad? Como 2.7183 con 4 decimales. Es una buena aproximación. Esos son todos los datos que necesito para meter en la forma. Les voy a necesitar a lambda elevarlo a la R. Pues aquí vamos a poner lambda elevado este, no, aquí esto. Ahora sí, no tampoco. ¿Qué dice? Este, ok. Lambda elevado a la R. Después tenemos el R factorial. Recordemos que el factorial es la función fact en Excel. Entonces el factorial de R, bueno, todos sabemos, factorial de 2 es 2, 1 por 2, 2. Y después vamos a tener que elevar a E a la menos lambda, ¿verdad? Entonces vamos a poner E elevado, ¿qué es esto? No, aquí, ok, ahora sí. E elevado, aquí vamos a poner mucho paréntesis, a la menos lambda. Porque ahí tengo E elevado a la menos lambda, que me da 0.2 más o menos. Entonces vamos a encontrar la probabilidad, que en este caso sería más lambda a la R, que lo tengo por acá, dividido entre el factorial de R, que lo tengo por acá. El resultado de toda esa división, que la vamos a meter entre paréntesis mejor, porque hay algún error ahí, lo vamos a multiplicar por E a la menos lambda. Y nos dice que la probabilidad sería 0.25842, o lo que es lo mismo 25.84 más o menos por ciento. Es la probabilidad de que se presenten exactamente dos quejas. Excel también tiene una fórmula que nos permite calcular de forma rápida la probabilidad en la distribución de Poisson. Vamos a buscarla aquí en las estadísticas. En las fórmulas estadísticas de Excel, vamos a ver la distribución lineal, chi cuadrado, la Poisson. Vamos a ver si aparece por aquí. Gamma, y si me dice la Poisson. Aquí está, Poisson Dist, esta que está por acá. Le damos a aceptar. Y ella lo que nos va a pedir en este caso es el X, ¿verdad? La cantidad de veces que calculamos la probabilidad que se presente el evento y el lambda o la media, en este caso es 1,6. Y aquí si lo queremos acumulado o no, vamos a decirle por ahora falso porque no queremos el acumulado, sino que queremos únicamente el valor puntual de la probabilidad de 2 y no la probabilidad de 2 o menos, que sería en caso de que pusiéramos verdadero el acumulado. Ok, vean que nos da más o menos la misma, una pequeña diferencia ya en el quinto decimal posiblemente por este valor de E que estoy usando yo. Posiblemente Excel trabaja con un valor más exacto, con más decimales de E, ¿verdad? Pero es prácticamente lo mismo. Ok, muy bien, aquí tenemos la distribución de Poisson que pues calculada de manera acumulada desde 0 hasta, bueno, parece que llega hasta 22. Pero recuerden que en la Poisson no hay límite. O sea, yo puedo calcular cuál es la probabilidad de que se presenten 0 quejas en un día cualquiera, o una queja, o 2, o 3, o 4, o 1000, o 100.000, o 1.000.000, las que sean. Ok, obviamente conforme nos alejemos más del promedio, que el promedio de quejas es 1.6, pues más baja va a ser la probabilidad, o sea, la probabilidad de que se presenten, por ejemplo, 20 quejas. Es un número sumamente pequeño, que aquí pues prácticamente dos decimales lo redondea a 0.
pero sí es un valor positivo, mayor que cero. Y así igual para cualquier probabilidad. Siempre, un número más grande que ustedes quieran, 1.000.000 si quieren, va a ser un número muy, muy cercano a cero, pero mayor que cero. La mayoría de las probabilidades van a estar agrupadas cerca del promedio, ¿no? En promedio son 1.6 quejas, entonces como ven hay probabilidades altas de que sucedan solo una queja o dos quejas, ya 3 quejas un poco menos, 4 va a costar más, etc. ¿Ok? Y aquí está el acumulado, igual, esta es la probabilidad de 0 quejas, esta es la probabilidad de una o 0 quejas, esta es la probabilidad de 2 o una o 0 quejas, 78%, y así vamos teniendo el acumulado. Ok, y aquí pues tendríamos el gráfico, que en el caso de la distribución binomial, cuando lo vimos antes, aparecía el gráfico también, pero no se los expliqué. Bueno, funciona muy similar, ¿verdad? Tenemos los diferentes eventos aquí, y aquí, mediante un gráfico de barras, puede haber sido también un gráfico de bastones, se presenta la probabilidad de que de cada uno. Vean que las barras están separadas por aquello, es una variable discreta, no pueden estar juntas. Las barras juntas solo en los gráficos de variables continuas, ¿verdad? Ok, entonces aquí está la probabilidad de que se presenten 0 quejas es un 20%, una queja es un 32,3%, y ahí pues se va formando. Vean que los datos van a estar siempre cerca del promedio. De hecho, si por ejemplo se presentaran en promedio, no sé, vamos a pensar en 7 quejas, si vamos a cambiar el lambda en este caso, no es el caso del problema, evidentemente, vean lo que pasa con las probabilidades. Inmediatamente la mayoría se van a agrupar cerca del promedio, o sea, la mayor probabilidad es que se presenten las cantidades de quejas cercanas al promedio, o 7, o 6, o 8, o 9. Ok, bueno, entonces volvamos a poner aquí el 1.6, creo que era la cantidad de quejas. Ok, muy bien, entonces en el caso que nos pidan, ¿cuál es la probabilidad de que presenten más de 3 quejas? Más de 3 quejas serían todas estas, ¿verdad? 4, 5 hasta infinito, ¿verdad? Sería sumar de aquí para adelante. Hay dos formas de verlo. Una forma es sumar de aquí en adelante hasta infinito, lo cual no tendría sentido. O agarrar, recordemos que supuestamente si yo sumo todas las probabilidades hasta infinito, una de las particularidades, características que tiene la distribución de probabilidades es que la suma de todas las probabilidades de todos los posibles eventos da 1. Entonces es lo mismo sumar de aquí en adelante que agarrar a 1 y restarle el acumulado hasta acá. Entonces la probabilidad de que se presenten más de 3 quejas es 1 menos la probabilidad de que presenten 3 o menos. Entonces podría ser lo mismo que decir 1 menos la probabilidad de que se presenten 3 o menos es esta acumulada que está acá, que es la suma de todas estas. En este caso daría 0,8, que es como un 8%. Vamos a ponerle un par de decimales más, nombre, porcentaje, y un par de decimales, 7,88. Es la probabilidad de que se presenten más quejas, que fue el resultado de a 1 le resté la probabilidad de que se presenten 3 o menos, que sería todo esto, o lo que es lo mismo, 92.2. Entre 2 y 5 quejas, pues obviamente es la probabilidad de que se presenten 2, 3, 4 o 5 quejas. Sería la sumatoria de la probabilidad de que se presenten 2, 3, 4 y 5. Que como pueden ver aquí indica que es 46,9 la sumatoria de estas 4 probabilidades. ¿Alguna queja? Ok, alguna queja significa que una o más, ¿verdad? O sea, que no sea cero. Entonces, obviamente, la forma de calcularlo sería a 1 le resto la probabilidad de que se presenten 0 quejas. Y me va a dar 79,81. Entonces, la probabilidad de que se presente alguna queja es 79,81. ¿Verdad? O sea, sería lo mismo que decir la probabilidad de que, bueno, sí, de que se presente más de 0 quejas. Ok, eso es alguna queja. Ok, que no se presente ninguna queja, pues es evidente que es que se presenten 0 quejas, sería 20,19. Muy bien, ¿cuántas quejas se esperan para la próxima semana? Okay, para la próxima semana lo que se esperan es promedio de quejas que hay normalmente, o sea 1.6. Recordemos que la fórmula del promedio, antes la vimos, era lambda. Entonces el promedio de quejas es 1.6. Entonces, para la próxima semana, ¿cuántas espero que se presenten? Y el promedio, 1.6. Ok, entonces esa sería la respuesta. Realice la tabla de distribución de probabilidades con su gráfico. Bueno, ya la vimos, es esta, ¿verdad? La tabla, están los eventos y las probabilidades, y aquí está su gráfico.
Y en la tabla, adición de la columna de probabilidad acumulada, pues esa está acá, que como vemos de ahí pues cierra en cero, ahí cerraría en cero hasta infinito. Ok, ese sería entonces en el caso de ese ejemplito. Eh, Vamos a ver que por acá en el material tenemos otro ejemplo más. Una empresa XZ se presenta en promedio 4.6 caídas del sistema de cómputo por mes. Y entonces usando Poisson ver cuál es la probabilidad de más de 4 caídas, 10 o menos. Esto lo pueden hacer ustedes ahí tranquilamente en sus casas para que practiquen, ¿verdad? Pues obviamente el procedimiento es exactamente el mismo. Aquí básicamente lo único que cambia es el promedio, el lambda, ¿verdad? Que en lugar de ser 1.6 va a ser 4.6. Y pues las respuestas van a depender de lo que se pregunte, ¿verdad? Entonces, así es como funciona esta otra distribución de probabilidades discreta, en este caso la Poisson. Espero hayan entendido. Muchísimas gracias.